Hermanos, bendiciones a todos. Espero que todos se encuentren bien. Bienvenidos. Gracias por conectarse, gracias por estar un día más aquí con nosotros. Y quiero que comencemos como siempre hacemos, ¿verdad? Dándole gracias a Dios, porque siempre es Él, ¿verdad? Que nos permite estos tiempos que son de gran bendición, porque somos expuestos a la palabra de Dios. Y cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, recibimos, dice el salmista, que la exposición de sus palabras alumbra. Es decir, la palabra de Dios nos muestra el camino correcto, nos muestra la dirección correcta. Entonces es una gran bendición poder participar de la palabra de Dios. Así que ahí en su casa quiero invitarlo a que se tome unos momentos para darle gracias a Dios. Puede cerrar sus ojos ahí, comenzar con sus propias palabras. Señor, yo te doy gracias. Agradezco por este día, Señor, que tú has provisto para nosotros, Señor. Nos has bendecido, Señor. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque el Espíritu Santo está siempre con nosotros, siempre nos acompaña y siempre nos ayuda en nuestras debilidades. Te damos gracias, Señor, por la palabra que vamos a recibir hoy. Y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para que Él sea quien alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Que el Espíritu Santo, Señor, sea quien nos guíe hacia la verdad. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que superemos toda distracción, eh, todo lo que pueda ser obstáculo para que recibamos tu palabra, Señor. Ahora disponemos nuestro corazón y ponemos toda nuestra atención a tu palabra, Señor. Inclinamos a ti nuestro corazón, inclinamos a ti nuestro oído, Señor, para escuchar tus razones, para escuchar tus consejos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos libera de la ruina. Tu palabra, Señor, nos hace verdaderamente libres. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está en esta reunión. Te doy gracias, Señor, porque este día, Señor, el Espíritu Santo ha preparado para nosotros una palabra que va a edificar nuestra familia, nuestros matrimonios y nuestra vida espiritual, Señor. Por eso y por todo lo que has hecho, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, ahora sí vamos a comenzar. Déjenme poner aquí la presentación. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas acerca de la familia y de todos esos temas que nos interesan tanto, ¿verdad? Acerca de la familia y todos los problemas que pudieran haber dentro de la familia, dentro del hogar. Pero déjenme ver, vamos a ver si ya la puse. Ok, ahí está. Em, A partir de hoy vamos a comenzar a hablar bastante acerca de los temas que ocurren en la familia, acerca de cómo resolver conflictos en el hogar, cómo tratar con nuestros hijos, cómo tratar con nuestras esposas y con los esposos para las mujeres y muchos otros temas que necesitamos saber. Así que yo les recomiendo que no se pierdan ninguna de estas clases porque nos van a ayudar muchísimo. Necesitamos mucha ayuda eh, para edificar nuestra familia. Recuerden algo importante, que las iglesias están compuestas de familias. Donde hay familias fuertes, siempre hay iglesias fuertes, porque la familia es un regalo de Dios. En los Salmos dice que Él hace habitar a los desamparados en familia. O sea, Dios ha hecho esto de la familia para que nosotros vivamos plenamente en esta vida terrenal. Entonces necesitamos saber mucho acerca de lo que la Biblia enseña sobre la familia, sobre el matrimonio y sobre todos los temas que están relacionados con esto, ¿verdad? Entonces, pero para entender todas esas cosas que tenemos que hablar acerca de la familia, primero tenemos que ir donde nace la familia, que es el matrimonio. Entonces hoy vamos a comenzar a hablar, vamos a empezar a poner el fundamento, como en toda construcción, ¿verdad? Hasta los que no son constructores saben que para construir una casa, para construir un edificio, antes se necesita poner un fundamento. Entonces, el fundamento para hablar de los temas familiares, lo primero que tenemos que hacer es hablar acerca del matrimonio, porque es la institución más antigua, es la institución que aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 1, apenas comenzando la escritura. Se nos habla acerca del matrimonio, porque del matrimonio surge la familia. De la unión de un hombre y una mujer fluye la familia, fluyen hijos, fluye la descendencia para Dios. Entonces, para entender todas estas cosas, tenemos que primero tocar el fundamento. Así que hoy, el tema para hoy es descubriendo el regalo del matrimonio.
Vamos a ir despacio, pero vamos a ir desmenuzando poco a poco todo lo que tiene que ver con esto. Lo primero que tengo que decir acerca del matrimonio es que el matrimonio es bueno. La Biblia dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, considere que en los versículos anteriores Dios ya había formado al hombre y a la mujer y había formado ya el primer matrimonio, se había constituido ya la primera unión entre un hombre y una mujer. Y dice el verso 31 que Dios vio todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Así que cuando esta frase dice que Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, también está hablando acerca del matrimonio. Se incluye ahí el matrimonio. Así que podemos decir con seguridad que el matrimonio es bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. Estos pasajes parece que ya los supiéramos, parece que ya los hemos leído muchas veces, pero la verdad es que son el fundamento para la vida sana, es el fundamento para una convivencia sana en el hogar. Y por el hecho de que las personas se han alejado tanto de la palabra de Dios, ahora mismo en la sociedad la gente sufre mucho en la familia porque desconocen estos fundamentos de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que saber esto, que el matrimonio no es un invento de los seres humanos. El matrimonio nació en el corazón de Dios. El matrimonio nace en el corazón de Dios y al ser Dios el creador del matrimonio, debemos consultar la Biblia porque es el libro que nos enseña todas estas cosas. Debemos consultar con quien creó esta institución tan maravillosa que se llama matrimonio. Entonces, eso es lo primero que hay que saber, ¿verdad? Que el matrimonio fue instituido por Dios y que aparte de eso es bueno. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando vio que el hombre estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso aplica también para las mujeres, ¿verdad? No es bueno, tanto hombres y mujeres estén solos. El deseo de Dios siempre fue que habitáramos en familias. Mire lo que dice el Proverbio 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mire qué bonita esta palabra. Dice que el que ha encontrado una esposa ha encontrado el bien y ha encontrado la benevolencia de Jehová. La benevolencia ahí significa la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios para cada persona es que llegue a convivir en matrimonio, que llegue a tener una esposa, que llegue a tener un esposo y disfrute de todos los beneficios de eso. O sea, vamos viendo ya que la voluntad de Dios para cada persona en este sentido es buena, dice. El hombre o la mujer que tiene su esposo o tiene su esposa ha encontrado gracia a los ojos de Dios, porque es un regalo tener una esposa. En mi caso tengo una esposa, es una esposa maravillosa y siempre que hablamos de estos temas, ustedes saben que, bueno, ya me van a decir ustedes también, ¿verdad? Porque al final van a poder participar y van a poder hacer sus comentarios. Ya sabemos que el matrimonio no es una cosa perfecta, no es que nunca hayan problemas en los matrimonios o que solo porque somos cristianos entonces todo es un jardín de rosas, no, no se trata de eso. Se trata de que cuando estamos comprometidos verdaderamente con el Señor y tenemos un compromiso con nuestra pareja, al final, al final superamos cualquier situación, superamos cualquier desencuentro que podamos llegar a tener en el hogar y, y finalmente nos damos cuenta de que tener una esposa o tener un esposo es una bendición enorme. Lo que pasa es que a veces, como una de estas veces Daniel opinaba en una de las enseñanzas anteriores, que a veces tenemos cosas y las damos por sentadas y nos olvidamos de agradecer de estas cosas. Creo que el matrimonio es una de esas cosas por las que a veces no agradecemos lo suficiente. Es una bendición muy grande tener un hogar, tener una familia, tener hijos. Todo eso nace del matrimonio. Así que hay bendición enorme en esto. Entonces dice que el que ha encontrado alguien para estar casado ha encontrado la buena voluntad de Dios. A Jesús le preguntaron acerca del matrimonio en Mateo 19. Voy a leer este fragmento de Mateo 19 para que luego
descubramos algunas cosas aquí. Recuerden, Jesús es Dios y a Jesús se le acercan los fariseos con malas intenciones para consultarle acerca del divorcio. No vamos a hablar del divorcio ahora porque no es ese el punto hoy, sino que quiero resaltar algunas cosas del pasaje. Mateo 19:3 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, fíjese que en tiempos del Señor Jesús, los hombres, los religiosos, los fariseos en este caso, se le acercan, dice, para hacerle una pregunta capciosa. Querían ponerle una trampa y empiezan a preguntarle si es permitido que el hombre abandone a su mujer por cualquier causa. Ellos preguntan eso porque ellos mismos lo hacían y el contexto cultural era ese, que los hombres despedían a sus mujeres, no les daban carta de divorcio y estas mujeres quedaban desprotegidas porque en ese tiempo y en ese contexto, para una mujer quedar sin un esposo era quedar desprotegida de muchas maneras. Y ellos estaban acostumbrados a dejar a sus esposas por cualquier causa. Pero a lo que Jesús responde con la escritura, mire esto, dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, no habéis leído lo que, perdón, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Entonces, cuando Jesús tiene que responder la pregunta, de inmediato va hasta el Génesis, donde acabamos de estar hace poco. Leímos el pasaje en Génesis. El hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Quiero que note cómo Jesús relaciona el matrimonio directamente con este pasaje de Génesis. Porque cualquiera puede decir, ¿de dónde sacan que Adán y Eva son el primer matrimonio? Bueno, lo sacamos de aquí. A Jesús le consultan acerca del matrimonio y acerca del divorcio e inmediatamente él traslada a las personas a leer el Génesis. Porque él dice, no habéis leído, no han leído Génesis, no han visto lo que pasó en el principio. Entonces quiero que note eso, que Jesús relaciona el matrimonio con el principio. Y quiero que note también que Jesús dice que quien los creó fue Dios. Y luego dice también, el verso 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Aquí está citando Génesis. Y luego dice, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, note esto, que Jesús dice que no, definitivamente no es lícito abandonar a su mujer, dice, por cualquier causa. Ellos, los fariseos, en este pasaje están utilizando mal la palabra porque ellos están utilizando un pasaje que está en Deuteronomio 24, donde en la ley de Moisés había una parte que decía que si un hombre encontraba algún defecto en su esposa, pues podía despedirla. Pero Jesús dice aquí mismo que eso no es la benevolencia de Dios, no es la buena voluntad de Dios para el hombre ni para la mujer. La buena voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios es que tanto el hombre y la mujer se mantengan en la unión del matrimonio. En el principio no fue así, dice Jesús. Y note que ellos dicen en el verso 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y mire que ellos dicen que Moisés les mandó.
Pero Jesús les corrige en el verso 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Note cómo Jesús corrige rápidamente. Ellos dicen, Moisés mandó, dice, que dieran carta de divorcio, pero Jesús dice, no, Él les permitió y les permitió por una razón, porque tenían dureza de corazón, porque las mujeres estaban siendo maltratadas o estaban siendo puestas en situaciones en que era insostenible una relación. ¿Entiendes? Pero Jesús corrige y Jesús dice, les permitió, no les mandó, sino que les permitió. ¿Por qué se vuelve duro el corazón de la gente? Bueno, por alejarse de la palabra de Dios, por alejarse de lo que en realidad significa la palabra de Dios. Realmente esa es la razón por la cual existen muchos divorcios, por la dureza de corazón, porque las personas no quieren perdonarse, porque las personas no quieren dejar de ser orgullosas, porque las personas están pensando solamente en sí mismos, porque no consideran a Dios, ni consideran la palabra de Dios, ni consideran la bendición que es el matrimonio, porque son duros de corazón. Y esa dureza de corazón viene a causa de despreciar el fundamento que estamos viendo hoy. Por eso estamos hablando de estas cosas hoy, porque para poder llegar a hablar de todo lo demás, tenemos que comprender cuál es la raíz de todos esos problemas. La raíz de todos esos problemas es que la gente va teniendo un corazón grueso, un corazón pesado, un corazón duro. Un corazón duro es un corazón que no oye la voz de Dios, un corazón que rechaza la palabra de Dios. Entonces, por eso es necesario que volvamos al fundamento, por eso estamos repasando estas cosas, para que entendamos de dónde se derivan el resto de los problemas. ¿Entiendes? Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. No fue así como Dios diseñó el matrimonio al principio, sino que es como dijo en el versículo 6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, no deben separarse por cualquier causa. Claro, hay excepciones, ¿va? Pero hoy no vamos a hablar sobre ese tema del divorcio. Lo que quiero enfatizar hoy es que el matrimonio es un regalo de Dios. El matrimonio es instituido por Dios. El deseo de Dios es que los matrimonios perduren hasta el final, como dicen ahí cuando se casan, hasta que la muerte los separe. Así, sí, porque algunas personas piensan que Dios no está interesado en los matrimonios, piensan que Dios está muy lejos, está allá arriba en el cielo y no le importa lo que pasa con los matrimonios, ¿no? Nada más alejado de la verdad. El matrimonio es algo tan serio que el apóstol Pablo lo compara la unión de un hombre con una mujer con la unión de Cristo y la iglesia. Y el mismo apóstol Pablo dice ahí en Efesios 5 que eso es un misterio, dice, grande es este misterio, dice él, hablando del matrimonio y hablando de la unión de Cristo con la iglesia. Entonces, fíjese cómo es esto de serio, ¿verdad? El matrimonio no es una cosa que se debe tomar a la ligera. Este pasaje nos enseña un montón de cosas. Por ejemplo, Jesús dice, no han escuchado que al principio los hizo varón y hembra. Fíjese que esa sola frase destruye un montón de ideas que la gente tiene ahora erradas acerca del matrimonio. Jesús empieza diciendo que el matrimonio es heterosexual, varón y hembra, dice. No incluye otro género. Quiero que vea todo eso porque todo esto es el fundamento. La gente tiene ideas muy equivocadas acerca del matrimonio. Ahora la gente dice, hombre con hombre es un matrimonio, mujer con mujer es un matrimonio. Eso no es lo que la Biblia enseña. Y cada vez que las personas hagan ese tipo de cosas, van a sufrir. Van a sufrir porque están yendo en contra de la naturaleza, en contra de la buena voluntad de Dios para sus vidas. Están tomando un camino equivocado. Entonces, quiero que note eso, que de este pasaje podemos sacar muchas cosas. Una de ellas es esa, que el matrimonio eh, es heterosexual, es entre hombre y mujer. No hay más. Así de tajante es la escritura y no hay mucho que explicar en eso. Después dice que, verso 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Otra cosa que hay que rescatar de aquí es que el matrimonio está reservado, dice, para los que son maduros. Note que dice hombre y mujer, no dice muchacho y muchacha, no dice niño y niña. Debe ser hombre y mujer. Un hombre aquí es un hombre maduro, un hombre capaz de asumir compromiso. Lo mismo para la mujer. Debe ser una mujer madura, una mujer que ya está sabida de que está entrando en un compromiso para siempre. ¿Entiendes?
Entonces, no es para los inmaduros. Por eso Jesús dice en la parte de abajo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice. Y en el verso 10 dice, no todos son capaces de recibir esto. Otras versiones dicen, no todos tienen la madurez para estar en un matrimonio. Porque esa es la realidad. Para mantener un matrimonio durante muchos años se requiere madurez, se requiere compromiso, pero sobre todo se requiere temor de Dios, se requiere estar comprometido con Dios. Si nos separamos de Dios, los matrimonios están en peligro. Sí, porque esa es la realidad. El matrimonio tiene éxito solamente donde se incluye a Dios. Si se deja a Dios por fuera, eso probablemente no va a funcionar. Porque recuerden, no es lo mismo vivir con una persona que realmente estar disfrutando la compañía de una persona. ¿Entiendes? Porque muchas personas pueden compartir muchísimos años en un solo lugar, en una sola casa, pero no se llevan bien, tienen muchos problemas, se son infieles, se faltan el respeto, por decir algunas cosas, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que decir sobre eso, pero lo que quiero decir con todo esto es que el matrimonio se disfruta a plenitud solamente donde Dios es incluido, donde Dios es incluido. Y hay que llegar a ser maduro espiritualmente y en muchas otras áreas también, porque Jesús dice acá, ¿verdad? Hombre y mujer, dice. Hombre y mujer son los que entran al matrimonio, ¿entiendes? Y ya no son dos, dice, sino que ahora son una sola carne. Entonces, fíjese, ¿verdad? Que vuelvo a decir esto, Jesús llevó a las personas a leer el Génesis. Entonces, lo que está en el Génesis es el modelo de un matrimonio instituido por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué le digo antes que Dios está interesado que el matrimonio perdure? Miremos este pasaje en Malaquías 2:13. El contexto de este pasaje es que los sacerdotes, los que servían en el altar y los que se supone son temerosos de Dios en este pasaje, estaban tratando mal a sus esposas, estaban abandonando a sus esposas y Dios les tiene que mandar decir algo. Ahora, mire Malaquías 2:13. Y todavía se preguntan, ¿por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas? Pues ahora, perdón, puse la traducción en lenguaje actual, es que la estaba leyendo y se me quedó, pero de todas formas la vamos a leer. Dice, y todavía se preguntan, ¿por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas? Pues ahora que acabe Dios con quienes hacen eso, no importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar, y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada por impedirlo. Sigue diciendo, Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes. Cuando eran jóvenes se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con su compromiso. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no le sean infieles a su esposa. Entonces, quiero que note que Dios se fija en estas cosas. Dios está interesado, dice, que los hombres no abandonen a su esposa. La versión Reina Valera dice, no sean desleales con la mujer de su juventud. Y los versículos anteriores dice que el hombre había abandonado a la mujer de su pacto. Esa palabra pacto ahí es importante porque el matrimonio no es solamente un contrato, el matrimonio es un pacto que se hace ante Dios y es un pacto que se hace con Dios y con el cónyuge. Y la esencia del pacto es el compromiso. O sea, el matrimonio es una relación de pacto, es una unión profunda. No es una cosa que, no es una cosa que se hace a la ligera, como dije antes, sino que la relación de pacto implica compromiso. eh, Algunas personas ven el matrimonio como un contrato. Algunas personas entran al matrimonio pensando qué van a obtener de la otra persona, qué pueden sacar de ganancia de la otra persona. ¿Entiendes? Pero en la relación de pacto es diferente. En una relación de pacto, la persona dice, ¿qué puedo ofrecer yo a mi esposa? ¿Qué puedo ofrecer yo a mi esposo? ¿Cómo puedo hacerlo feliz? ¿Cómo puedo edificarlo? ¿Entiendes? La relación de pacto es distinta. Eso va en línea con lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 acerca del amor. Dice que el amor nunca busca lo suyo. Así que es una relación donde tanto el hombre como la mujer está siempre buscando hacerle bien a su pareja, hacerle bien a su cónyuge. ¿Entiendes? Eso es una relación de pacto.
Y Dios dice aquí en Malaquías que los hombres habían abandonado a la mujer de su pacto. También en los proverbios dice que la mujer se olvida del pacto y le es infiel a su esposo. Entonces, Dios siempre, cuando se refiere al matrimonio, siempre está ahí cerquita la palabra pacto. Y la palabra pacto, eso es lo que significa, un compromiso total. ¿Entiendes? Se requiere estar comprometido en un matrimonio para que un matrimonio perdure. Algunas veces, algunos días, ni siquiera querrá ver a su esposa o a su esposo. Pero como está comprometido con Dios y con el pacto matrimonial, entonces decide amarlo, decide perdonarlo, decide intentarlo de nuevo, decide hablar con él o con ella, decide resolver el asunto y continuar, porque está comprometido. ¿Entiendes? Porque ya me he escuchado otras veces decir que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, lo mismo que el perdón. Son cosas que uno puede decidir hacer. Entonces, pero para eso se requiere compromiso, se requiere estar comprometido para tratar de sobrellevar una situación. ¿Entiendes? Eso es en esencia el pacto. Por ejemplo, lo que Dios condena. ¿Por qué Dios condena la inmoralidad sexual? Porque no hay compromiso en eso. Las personas tienen relaciones sexuales y la gente lo ve como algo natural. Dice, tenemos sexo casual, dicen en las preguntas, perdón, en las películas. Usted ve las películas, yo siempre pongo ese ejemplo, ¿va? Porque yo lo he visto siempre. Usted ve una película, en la película un hombre conoce a una mujer, quedan para comer, van a comer y luego de comer, si todo va bien según ellos, pues terminan teniendo relaciones sexuales. Y esa es la cultura del mundo. Eso es, eso es inmoralidad sexual. Ahí no hay compromiso. Ahí no hay ningún tipo de compromiso. Tanto así que, por ejemplo, por qué hay tantos hijos que crecen sin un padre? Porque no había una relación de pacto, no había compromiso. Las personas tuvieron relaciones, el hombre se desentendió, se perdió, ¿entiendes? Porque no hay compromiso. Entonces, todas esas cosas resultan de no honrar el pacto matrimonial. Por eso Hebreos 13 dice que honremos la institución del matrimonio, dice. Que honroso sea en todos el matrimonio, dice. Que honremos la institución del matrimonio, que valoremos el matrimonio, que apreciemos el matrimonio. Porque Dios dice, odia eso. Mire cómo esta versión dice, Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Dios considera eso un acto violento, dice, romper con un pacto matrimonial, Dios lo considera como algo detestable, es algo malo, ¿entiendes? Claro, hay circunstancias, ¿verdad? Que hoy no vamos a hablar sobre eso, porque lo que estamos tocando hoy es acerca de la importancia del pacto matrimonial, ¿entiendes? Entonces, mire, por ejemplo, Génesis 2:24, volviendo, va, porque estos son los pasajes que hemos estado viendo hoy, Génesis 2 y Mateo 19, de todo lo que Jesús viene diciendo. Entonces, el 2:24 dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. ¿Entiendes? Dice, de ellos dos llegarán a ser uno solo. Quiero concentrarme ahorita en esta palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre. Porque ¿qué es lo que significa eso? Que tiene que haber un desprendimiento, dice. En este caso, de los padres, de la madre y del padre, dice. Voy a ponerle solamente estos tres puntitos. Dice, tres sentidos en los que se debe separar de sus padres. Número uno, sepárese de la soltería patrocinada por sus padres. Lógicamente, cuando uno está soltero, vive en la casa de sus padres y en la casa de sus padres uno tiene, em, ¿cómo sería la palabra? Tiene más beneficios que responsabilidades porque, porque uno sabe que va a ir a la refri y va a encontrar algo, sabe que cuando venga de jugar al fútbol va a encontrar algo de comer, sabe que en su casa hay internet, hay energía eléctrica, hay agua, hay jabón, hay pasta de dientes, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué traemos ese punto? Porque cuando uno se casa, tiene que tener un cambio de mentalidad. Ya no es una persona soltera, sino que ahora es una persona casada. Debe haber un cambio en la mente de la persona y debe entender que ahora es responsable, en el caso del hombre, de una nueva familia. ¿Entiendes? Tiene que cambiar la manera de pensar y tiene que cambiar el orden de sus prioridades. Sí, porque ya no es solamente el hombre, sino que ahora también es su esposa, que es su familia. ¿Entiendes? Entonces, dejar, dice, al padre y a la madre implica esto también, que haya esa separación. Recuerde, ojo con esto también, porque no quiero que vayan a malentender esto, ¿va? Dejar a los padres no significa que los voy a abandonar a su suerte y que ya no los voy a respetar y que voy a dejar de verlos.
No se trata de nada de eso, sino que tiene que ver con que el hombre, porque antes dijimos, ¿verdad? Que el matrimonio, el que entra al matrimonio es un hombre, no debe ser un niño, porque el niño es el que cuando mira la primera cosa fea, pues abandona el barco, ¿va? Ese es un niño. No, el hombre debe, dice, entrar al matrimonio con un cambio de mentalidad, con una forma diferente de pensar. Ya no como que estoy viviendo todavía en las casas de mis papás. No es que por arte de magia va a aparecer pagado el recibo de la luz. No, tiene que haber un sentido de responsabilidad. Claro, una etapa natural, una etapa normal es que en nuestras casas nuestros padres responden por nosotros, es bueno, normal, y eso está bien. Pero al entrar al matrimonio tenemos que separar esa manera de pensar, ¿entiendes? Número dos dice, sepárese financieramente de sus padres. Este es otro problema. Em, a veces hay personas que esperan que sus padres les resuelvan sus asuntos financieros estando ya casados. No significa que nunca te pueden ayudar con alguna situación, ¿verdad? Pero sí significa que no tienes que esperar que tu papá te vaya a pagar el alquiler de la casa, por ejemplo, o que no te dé cuidado de que no has conseguido para proveer a tu casa y estás esperando que tus padres te resuelvan los asuntos. Fíjese que esas cosas pareciera que no pasaran, pero realmente pasan más de lo que se imagina porque no ha habido esa separación. Fíjese que uno a veces, bueno, yo leía todas estas cosas y yo pensaba, va, estaba pensando en mi propia experiencia, va. Gracias a Dios, yo trabajo desde muy joven y siempre mi papá me enseñó a ser responsable. Cuando yo vivía en mi casa, mi papá me enseñó que había que dar dinero para la casa, mi mamá me enseñó que había que aportar para la comida. Gracias a Dios que cuando ya me casé, cuando ya abandoné el hogar de mis padres, pues ya había madurado en ese sentido. Yo ya sabía que yo tenía que responder por mi casa. Pero en otros casos no es así. En otros casos no es así. Algunas personas esperan que sus padres les sigan supliendo las necesidades. ¿Entiendes? Entonces tiene que haber un desprendimiento, tiene que haber un sentido de responsabilidad, como vengo diciendo, va. Ahora, número tres dice, sepárese emocionalmente de sus padres. Mire, los padres son una bendición, son un regalo de Dios también. Yo amo a mis padres, como sé que todos ustedes también aman a sus padres son una bendición, pero tiene que haber, dice, un desprendimiento emocional de los padres. No significa que ya no vamos a querer a nuestros padres o que los vamos a ver de menos. No significa nada de eso, sino que se trata de poner un límite sano, tanto para ellos como para la nueva pareja. ¿Entiendes? Es un límite sano. Em, ¿Qué quiero decir con todo eso? Que el nuevo hogar, el nuevo matrimonio, no debe tomar decisiones en base a los deseos o las expectativas que tengan los padres o los suegros, como quiera decir. ¿Entiendes? La nueva pareja no debe tomar decisiones en base a lo que los padres quieren para ellos. Los padres siempre tienen buenos deseos para sus hijos, pero no siempre esos buenos deseos, perdón, coinciden con lo que la pareja quiere. ¿Entiendes? Entonces, en este sentido, las decisiones en la nueva pareja, en el nuevo hogar, en la nueva casa, deben tomarse en acuerdo entre los cónyuges. ¿Entiendes? eh, Porque ya le digo, los padres son una bendición, eh, los consejos de los padres son muy buenos, no hay que despreciarlos, pero las decisiones finalmente eh, deben tomarse en función de lo que es bueno para las dos personas, ¿entienden? Ya ustedes me van a decir un poco más sobre todo esto, a ver si han tenido problemas o, o los que ya van a entrar a esa etapa de ser suegros, también vayan preparando. ¿Entiendes? Esto no es malo, hermano, no lo malinterprete nadie. Algunas veces algunas personas se molestan por este tipo de cosas, pero realmente es algo bueno. Así lo enseñó Dios desde el principio y es algo bueno, es un límite sano. Protege a los padres y protege a la nueva pareja. Eh, y ya le digo, ¿verdad? Tiene que existir ese desprendimiento. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Como hijos, ¿qué hacemos? Eh, la obediencia la evolucionamos a honra. Mientras estábamos en el hogar, en la casa de nuestros padres, obedecemos lo que nuestros padres nos dicen. Porque Hebreos dice que a los padres los venerábamos, dice, porque nos corrigieron como ellos les parecía mejor.
Es decir, vivíamos en la casa de nuestros padres, ponían reglas y eso está bien y obedecíamos estas reglas, pero ahora que ya somos hombres y mujeres grandes, debemos madurar lo suficiente como para tomar decisiones eh, sensatas, ¿verdad? Y que vayan a mejorar la relación de pareja, ¿entiendes? Pero vuelvo a decir, eh, la obediencia la evolucionamos a la honra, es decir, honramos a nuestros padres, los valoramos, los apreciamos, los amamos, los vamos a cuidar, les vamos a ayudar financieramente y los vamos a respetar siempre. Y si nos dan un consejo, vamos a escuchar atentamente. Pero finalmente, las decisiones que tomemos tienen que estar basadas en lo que sea mejor para nuestra pareja. Es decir, en conjunto, ¿verdad? Ambos. No sé si está aquí, yo creo que aquí ya me está interrumpiendo, por aquí hay un ruido. Yo creo que voy a parar por aquí para que también puedan decir algo.